la primera intervención de la doctora Adriana Elizabeth Llanes Noriega. Ella viene con el tema COVID-19, seguridad y salud en el trabajo. Buenas noches a todos los participantes. Vamos a hablar un poquito de las generalidades sobre la seguridad y salud en el trabajo, ya que pese a que vamos algún tiempo llevando todo lo que es nuestro trabajo en el contexto de la pandemia, todavía la pandemia no se ha acabado, entonces cabe hablar un poco sobre este tema. Bueno, las pandemias y las epidemias en el siglo XXI. ¿Cuáles son sus orígenes? Pueden resurgir de enfermedades epidémicas ya conocidas como lo son el ébola, el cólera, la fiebre amarilla, infección por el VIH, entre otras enfermedades. También las epidemias pueden ser causadas por patógenos de reciente aparición, como es el caso del SARS, la gripe H1N1, el MERS y en este caso el COVID-19. ¿Cuál es el proceso o dinámica de una pandemia? Primero comienza con una aparición de la enfermedad en una comunidad. Luego se va a dar un brote con transmisión localizada para luego empezar como una amplificación del brote que se convierte en una epidemia o pandemia, en este caso, como lo vemos ahora. Y para finalizar con lo que queremos, que es a lo que queremos llegar nosotros ahora, es a una reducción de la transmisión. ¿Cómo llegamos nosotros ahora a una difusión mundial? ¿Por qué? ¿Debido a qué? La transmisión crece a un ritmo sin precedentes en la historia. ¿Por qué? Porque tenemos mayor integración global, mayores viajes. Ahora los viajes son mucho más cortos y mucho más rápidos, pudiendo tomar un avión y llegar al otro continente en unas pocas horas. También con la urbanización, el crecimiento de las ciudades y la urbe también hace que esta difusión sea mayor. La pandemia de COVID-19, ¿cuándo comienza? En enero del 2020, con un brote de una nueva enfermedad coronavírica en Hubei, que es la provincia, y la ciudad es Wuhan. El 11 de marzo del 2020, la OMS declaró el brote de coronavirus COVID-19 como una pandemia. ¿Cuál es el impacto en el mundo del trabajo? Que esto ha conllevado a que haya mayor desempleo y subempleo, a que haya peores condiciones de seguridad y salud en el trabajo y también de trabajo. También hay un acceso reducido a la protección social, como lo puede ser también la escasez que hubo de equipo de protección personal al principio de la pandemia. También los efectos particularmente negativos en grupos específicos que son más vulnerables a los resultados adversos del mercado del trabajo, como por ejemplo el subempleo, las personas que venden en la calle. También las personas con enfermedades crónicas, ya debido a la saturación del sistema de salud, como lo hemos visto durante todo el contexto de esta pandemia. ¿Por qué vamos a ver un enfoque en la seguridad y la salud en el trabajo? Porque es bastante importante identificar principalmente los trabajadores, las ocupaciones, los sectores con mayor riesgo de contagio, como lo es el personal de salud en este caso. Implementar también medidas de control y de prevención basados en una evaluación de riesgos, también en colaboración con las autoridades de salud pública, difundiendo información sobre las medidas de prevención y protección para reducir la propagación de las enfermedades infecciosas, que creo que se ha ido complementando un poco en este último tiempo. ¿Cuáles son los derechos y las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo según las normas de la Organización Internacional del Trabajo? Tenemos principalmente varias funciones y responsabilidades de los empleadores. ¿Cuáles son? Garantizar en la medida posible los lugares de trabajo, las maquinarias, el equipo, las operaciones, los procesos, para que no haya riesgo alguno de que se pierda la seguridad y salud de los trabajadores. También garantizar en lo que se pueda
que los agentes, sustancias químicas que se maneje por el empleado no dañe la salud del trabajador. También suministrar cuando sea necesario, como en este caso de la pandemia, ropas y equipos de protección apropiados sin ningún costo para el trabajador, que muchas veces no se ve esto realizado en la práctica. También prever, cuando sea necesario, medidas para hacer frente a situaciones de urgencia y de accidentes, incluidos medios adecuados para administración de primeros auxilios, que en muchos trabajos se ve que no existe esto. Asegurar que los trabajadores y sus representantes son consultados, también bien informados, y que se dé una formación adecuada en manera de seguridad de salud en el trabajo. ¿Cuáles, en cambio, son los derechos y responsabilidades de los trabajadores? Todos los trabajadores tenemos derecho a interrumpir una situación de trabajo si el trabajador cree que por motivos razonables se entraña un peligro inminente o grave para su vida o también para su salud sin sufrir consecuencias injustificadas. También el derecho a recibir información y formación adecuadas sobre la seguridad y salud en el trabajo, derecho a informarse, a ser consultado sobre todos los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo. También debe cooperar con el empleador en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que cumplir con las instrucciones y procedimientos de la seguridad y salud en el trabajo, utilizar correctamente los equipos de protección personal, informar a su superior de las situaciones de trabajo peligrosas. La protección de los trabajadores contra el riesgo de contagio durante un brote. Primero tenemos que hacer una evaluación del riesgo de contagio en el trabajo, viendo la probabilidad que expone al contagio, teniendo en cuenta características de las enfermedades infecciosas, es decir, las pautas de transmisión y también la posibilidad de que los trabajadores puedan encontrarse con personas infectadas o estar expuestos a entornos o materiales contaminados, que se da mucho ahorita, sobre todo con nosotros que somos los trabajadores de la salud, en el desempeño de sus funciones. También la gravedad de los resultados sanitarios resultantes, hay que tener en cuenta factores que afectan a cada persona, porque no todos tenemos la misma edad, igual cada persona puede tener diferentes enfermedades subyacentes y tampoco no todos estamos en las mismas condiciones de salud, así como las medidas disponibles para controlar el impacto de la infección. Los trabajadores de respuesta a la emergencia. ¿Cuáles son los principales trabajos que estuvieron en contexto a la pandemia más priorizados, los trabajadores o más expuestos a la enfermedad? Como primer lugar, tenemos a los trabajadores sanitarios, también al personal de laboratorio, a trabajadores funerarios, a trabajadores del transporte de emergencia, a limpiadores y trabajadores de gestión de desechos en instalaciones sanitarias y de urgencias. Y también como otras personas que también estuvieron trabajando día a día en el contexto de la pandemia, son los agentes de policía, personal de protección civil, personal militar, bomberos, entre otros. Los trabajadores de respuesta a la emergencia según el riesgo de contagio. El mayor riesgo que tienen los trabajadores son los que tienen contacto con pacientes y compañeros de trabajo infectados, como lo es el personal de salud, que tienen contacto con sangre, tejidos y fluidos corporales infectados, contacto con cuerpos de personas que han muerto por enfermedades altamente infecciosas, contacto con materiales, superficies y ambientes contaminados, equipo médico y equipo de protección personal que no han sido utilizados y limpiados o desinfectados correctamente. Que todo esto previamente señalado es lo que estamos en contacto todo el personal de salud. Los ejemplos de las medidas para prevenir el contagio. ¿Cuáles son? Que haya controles ambientales y de ingeniería para reducir la propagación de los patógenos, de virus, de la contaminación de superficies y objetos, que haya mayor distancia física entre los pacientes y los trabajadores de sanitarios y también de emergencia, que haya mayores salas de aislamiento y que sean bien ventiladas.
Las medidas administrativas que se deben tomar es porque se tiene que prevenir los comportamientos de riesgo, como por ejemplo los procedimientos de prevención y control de las infecciones, control de la vigilancia de salud de los trabajadores, que debe no solo ser para el personal de salud, sino para todas las empresas. Los trabajadores en los servicios esenciales. Los trabajadores que interactúan con personas potencialmente infecciosas, como es el caso del personal de salud, y también trabajadores, por ejemplo, en tiendas, supermercados, bancos, escuelas, restaurantes que tienen contacto físico, sobre todo el tiempo con personas. Los trabajadores que realizan tareas en espacios limitados y con alta concentración de personas, se puede aumentar el riesgo de contagio dada su proximidad con otros trabajadores, con otras personas, por ejemplo, en las fábricas, en el centro de llamadas, en oficinas de espacio, que no sean de espacio abierto, que sean cerradas. ¿Cuáles son ejemplos de medidas para prevenir el contagio? Tenemos la distancia física. ¿Cómo se podría llevar esto? Cambiar turnos de trabajo, como en algunas empresas se ha venido haciendo, gente que trabaja en la mañana, otra gente que trabaja en la tarde, para evitar así el hacinamiento. También evitar contacto y reuniones físicas, haciendo llamadas telefónicas, haciendo reuniones, como en este caso por Zoom. También la higiene, proporcionar desinfectante para manos, jabón, todo lo que sea necesario para una buena higiene de manos que haya en el lugar de trabajo. La limpieza, también es importante limpiar y desinfectar regularmente las superficies de los escritorios, puestos, objetos de trabajo. También hay que hacer una desinfección periódica de las zonas comunes, como lo es el baño. La formación y la comunicación, sobre todo, cada persona tiene derecho a interrumpir su trabajo debido a una situación laboral que usted siente que ponga en peligro inminente su vida o su salud. Los equipos de protección personal. Es muy importante que se dote al personal de equipos de protección personal. La respuesta, disponer el aislamiento de toda persona que desarrolle síntomas de COVID en el lugar de trabajo. También hay que desinfectar adecuadamente el lugar de trabajo y proporcionar vigilancia sanitaria de las personas que hayan estado o que hayan hecho contacto con este trabajador infectado. Es muy importante tomar en cuenta o pensar en los trabajadores informales. ¿Por qué? Porque ellos, pese al contexto que tuvimos en la pandemia, cuando estuvimos todos encerrados, ellos igual debían trabajar a pesar de las restricciones de movimiento y de interacción social. Salían igual a trabajar y muchas de estas personas no pudieron cumplir con las medidas y precauciones de la salud y la seguridad en el trabajo. También carecen de protección suficiente, no tienen por su baja por no tener, no contar con mucho dinero. Ellos, por ejemplo, carecen de equipo de protección personal, no pueden dejar de trabajar pese a que se hayan infectado. Entonces, todo esto no solo afecta a ellos, sino también nos afecta a nosotros. Otra cosa importantísima es sobre el manejo del estrés y los riesgos psicosociales. También en este caso se ha aumentado la violencia y el acoso. ¿Por qué? El estrés y los factores psicosociales durante la pandemia. Hay muchos factores psicosociales comunes. ¿Por qué? Por el temor, todo el tiempo de este temor por el bienestar de la persona o de los compañeros de trabajo o de la misma familia. También por falta de equipo de protección personal, por el mismo miedo del aislamiento. Muchas personas desarrollan estrés, desarrollan ciertas enfermedades que afectan su psique. Entonces, es muy importante esto. También falta de apoyo social o de tejido social, la tensión entre los protocolos de seguridad establecidos y el deseo de cuidar y apoyar a las personas, que muchas familias enteras se enfermaron, o pese a que estábamos enfermos, con síntomas todavía, después de ya haber pasado el periodo
de aislamiento, hay que ir a trabajar, igual el miedo de contagiar todavía a la familia o a los compañeros de trabajo. La dificultad para mantener actividades de autocuidado, como por ejemplo lo que hemos perdido muchos en esta pandemia, ejercicio, hacer ejercicio, buenos hábitos alimentarios, buenas horas de descanso. Con esto del teletrabajo, muchas personas han cambiado esto, las horas de descanso son mucho menores. Las reacciones comunes que tenemos en este contexto de la pandemia es estrés, estado de ánimo bajo, baja motivación, ansiedad y depresión. Eso sobre todo se ha aumentado en este último tiempo, que causan efectos graves en la salud mental. La inseguridad laboral es muy importante. ¿Por qué? Porque una gran proporción de trabajadores, de empresas, de trabajadores que por su cuenta propia se han quedado sin trabajo. También se ha dado la imposición de cierre temporal de empresas durante el confinamiento, cambios en los procesos y disposiciones laborales como lo es el teletrabajo. Y también hay mucha incertidumbre en la situación laboral futura. Hay mayor estrés con todo esto de los despidos y muchas otras cosas más. Se ha aumentado la ansiedad, la depresión y el agotamiento. Hay baja motivación y también se cumple bajo cumplimiento de las medidas de seguridad. Se ha visto que hay mayor número de lesiones relacionadas con el trabajo. Por esto mismo de que aumente el estrés, aumenta la preocupación, la ansiedad. Los trabajadores en las respuestas de emergencia, en servicios esenciales, como lo es factores psicosociales comunes. Los factores psicosociales comunes, sobre todo, como ya les mencioné anteriormente, es temor a infectarse en el lugar de trabajo y luego transmitir a la familia, la falta de acceso a equipo de protección personal y soporte, con lugares de trabajo con baja capacidad para aplicar medidas óptimas de la seguridad y salud en el trabajo, que hay mayor carga de trabajo, hay reducción del personal y turnos más largos y consecutivos, hay reducción de los periodos de descanso, aumentos también de la violencia y acoso, tanto físico como psicológico, aumento del estigma social y la discriminación debido a la percepción de un vínculo de una enfermedad, como lo es el caso que muchas personas que están infectados no quieren contar o no quieren decir, inclusive en el trabajo, por miedo a despidos o a discriminación, que están infectados. Hay también mayor fatiga y estrés, se da repercusiones negativas en la salud y el bienestar, sobre todo el mental. Hay aumento de riesgos de lesiones, como ya les dije, profesionales y accidentes de trabajo. ¿Cómo podemos reducir y prevenir el estrés? Con buena comunicación e información actualizada, con sesiones multidisciplinarias para buscar soluciones, también con una lista de verificación para evaluar puntos fuertes, limitaciones personales que tenga cada persona, reconocer signos de estrés y agotamiento que muchas personas desconocen, cansancio, que pese que duermen, no se sienten descansados, cefaleas, dolores de cabeza. También hay que tener una buena red de compañerismo para proporcionar apoyo psicológico y vigilar el estrés y el agotamiento de los compañeros de trabajo. Periodos de descanso regulados para hacer suficientes pausas durante la jornada laboral. También la posibilidad para promover la salud física, hacer pausas para hacer ejercicio, para tener buenos hábitos alimentarios saludables. Apoyo psicológico para que los trabajadores compartan miedos y preocupaciones de manera confidencial, que también haya modelos de conducta que se muestren como para mitigar el estrés, también campañas dirigidas a reducir el estigma de la infección y técnicas participativas que promuevan diálogo y soluciones innovadoras. Las personas que trabajan desde su domicilio, factores psicosociales comunes, el aislamiento, las horas de trabajo excesivas, el desdibujamiento de las líneas entre el trabajo y la línea familiar, que eso es lo más común ahora,
las cargas múltiples, que hay mayor responsabilidad de trabajo, de tareas domésticas, de cuidados de miembros de la familia. Todo esto se han ido sumando y mucha gente eh, eh, agrava su salud mental. La frustración y aburrimiento, violencia doméstica también que se ha visto aumentado en esta época debido al aislamiento y a los confinamientos. La gestión de otros riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Brevemente, ¿qué podemos hacer también para reducir y prevenir el estrés? Podemos también ponernos expectativas claras, objetivos, tareas. Hay que hacer también, por ejemplo, si estamos manteniendo teletrabajo, que haya flexibilidad, se pueda hacer pausas y eso mejore la calidad horaria del trabajo. La desconexión del trabajo en horas específicas que sean reservadas para el descanso y la vida personal. Separar el trabajo de la vida personal, muy importante. También equipos apropiados como para el trabajo, que se tenga computadoras portátiles, aplicaciones para teletrabajo, que haya un apoyo informático adecuado, entre otras, en el caso del teletrabajo. También que haya un buen sistema de comunicación y también servicios de apoyo como programas de asistencia al trabajador, que se pueda el trabajador comunicar con la empresa donde es su trabajo y que pueda sacarse de dudas o de problemas que se pueda ir dando en su trabajo durante el teletrabajo. Ya. También ha habido, con esto del teletrabajo, también se aumentan los riesgos ergonómicos. ¿Por qué? Por la manipulación manual de cargas, por posturas incómodas y forzadas, asociados con duración, sobre todo en el personal de salud, que hay mayor duración de la jornada laboral, mayor carga de trabajo y mayor presión. También se ha visto una mayor cantidad de trastornos musculoesqueléticos, también capacidad de trabajo disminuida, capacidad reducida para seguir prácticas laborales estrictas, ausentismo aumentado, ausentismo laboral, mayor riesgo de accidentes laborales, por eso mismo de que se ha aumentado la jornada laboral, la carga laboral. Miren, aquí podemos ver en la pantalla un ejemplo de riesgos derivados del uso del equipo personal de salud pesado. Los trabajadores sanitarios también pueden enfrentarse a riesgos derivados del uso prolongado del equipo de protección personal. Va a haber estrés térmico y deshidratación, puede haber mareos y, como vemos en la pantalla, marcas en la frente y en la cara. Los productos químicos, muy importantes, sobre todo en el personal de enfermería o de laboratorio y también en el personal de limpieza. La limpieza y la desinfección con productos químicos se convierten a menudo en elementos claves para frenar el contagio de los lugares de trabajo. Son muy importantes, igual, por ejemplo, en los quirófanos para el material, para desinfectar el material que se usa en quirófanos o en las salas de curaciones, entre otros. El hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario, que se utilizan con frecuencia para desinfectar contra el COVID-19, nos pueden llevar ¿a qué? A un mayor riesgo de POC, a afectar la fertilidad en el caso de las mujeres y en los hombres también, a afectar los síntomas del asma en personas que tengan previamente esta enfermedad. Es importante que todos los trabajadores reciban una formación adecuada sobre el uso correcto del equipo de protección personal y también de sustancias químicas, que se les informe sobre los riesgos y los niveles de exposición. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para proteger la salud y la seguridad de todos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo para responder a la crisis causada por el COVID-19? Es estimular la economía y el empleo a través de ¿qué? De políticas fiscales activas, de una orientación flexible y política monetaria que se ha venido dando mediamente en el país. Apoyar a las empresas y el empleo y los ingresos, mediante ampliación de la protección social a toda la población, la aplicación de medidas de mantenimiento del empleo y el ofrecimiento a las empresas con ayudas fiscales y financieras para que no haya cierres.
proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, reforzando las medidas de la seguridad y salud en el trabajo, adaptando las modalidades de teletrabajo, por ejemplo, previniendo la discriminación, la exclusión en caso de que haya alguna infección en los trabajadores, proporcionando acceso a la salud y a toda la población y ampliando el recurso de la licencia remunerada. Muy importante, la gente a veces no quiere decir que está infectada por miedo a que va a estar en casa y va a hacer una licencia sin ser remunerada. Entonces, tienen miedo y ocultan las infecciones. Buscar soluciones mediante el diálogo social a través de fortalecimientos de capacidad y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y trabajadores. También fortaleciendo capacidad de los gobiernos, del diálogo social, de la negociación colectiva y las instituciones, y también mediante mecanismos de las relaciones laborales. ¿Cómo integrar la seguridad de salud en el trabajo en las respuestas nacionales durante las crisis? Tenemos que promover condiciones de trabajo seguras y decentes, que incluyan el suministro de equipos de protección personal, que ya hemos hablado previamente, y la atención médica para todos los trabajadores, incluidos aquellos que participan en las actividades de rescate y rehabilitación. También revisar y restablecer o reforzar la legislación laboral según sea necesario, incluidas las disposiciones sobre la protección de trabajadores y la seguridad y salud en el trabajo. Diálogo social sobre la seguridad y salud en el trabajo en tiempos o en contexto de pandemias. Los empleadores y sus organizaciones tienen que, sobre todo, cooperar con el gobierno para hacer políticas de salud que sean mucho más sostenibles en las empresas, aplicar los consejos proporcionados por las autoridades nacionales y locales, comunicar la información importante a los trabajadores, elaborar un plan de continuidad en las operaciones, como se ha dado en el caso de algunas empresas con el teletrabajo, y también identificar y mitigar los riesgos del lugar de trabajo que se deriven del brote, promover la higiene, sobre todo en el lugar de trabajo, y entre los trabajadores y las organizaciones hay que participar en la toma de decisiones y en las respuestas políticas en la epidemia, cooperar activamente con los empleadores en la ampliación de las medidas de prevención y protección, seguir estrictamente las prácticas de higiene del lugar de trabajo y adoptar un comportamiento responsable. La función particular de los especialistas en la seguridad y salud en el trabajo, que son los médicos ocupacionales, ahora tienen una función muy importante, que es facilitar el acceso a una información fiable, promover la comprensión de la enfermedad y sus síntomas, apoyar en el proceso de la evaluación y el control de los riesgos, para identificar los peligros infecciosos y los no infecciosos, evaluar riesgos asociados a esta infección y también la adopción de medidas preventivas y de control y la vigilancia del paciente y exámenes complementarios a este. Ayudar en la elaboración y actualización de planes de prevención, contención, mitigación y recuperación. Eso es todo. Hemos hablado un poquito de generalidades de la seguridad y salud en el trabajo. Espero haya sido de su agrado y haya un poquito. Dale me gusta, suscríbete y comparte.